Algo ya se estaba yendo antes de que alguien pudiera nombrarlo, como cuando el frío entra a una habitación antes del invierno y nadie sabe por qué tiembla. En las laderas de Popocatépetl, el amanecer llegó con una luz opaca, contenida, como si el sol dudara en tocar la piedra. El monasterio despertó sin prisa, envuelto en un silencio que no era nuevo, pero sí más pesado, más atento. Las campanas sonaron una vez, no para llamar, sino para recordar, y su eco se perdió pronto entre la niebla que descendía con paciencia antigua. Nadie habló de despedidas. Nadie lo habría permitido. Sin embargo, cada paso parecía medido, como si el suelo pudiera ceder si se caminaba con demasiada certeza. Los monjes se movían por los corredores de piedra con gestos pequeños, casi invisibles. Manos que rozaban los muros, dedos que seguían grietas conocidas como si leyeran una oración grabada por el tiempo. Aquellas paredes habían escuchado risas contenidas, confesiones nocturnas, cantos bajos para no despertar a la montaña. Habían sido refugio y testigo. Esa mañana, la piedra se sentía más fría, no por el clima, sino por la ausencia que empezaba a formarse incluso antes de existir. El aire parecía adelgazarse con cada respiración, como si Popocatépetl exhalara lentamente algo que no volvería a tomar. En el patio, una sombra larga cruzaba el suelo, estirándose más de lo habitual. Algunos monjes se detuvieron un instante, no para rezar, sino para escuchar. No había ruido. Ni aves, ni viento, ni el murmullo lejano de los pueblos al pie del volcán. Solo una quietud profunda que no ofrecía consuelo. La fe, pensaban sin pensarlo, también conoce el cansancio. No se rompe, no grita, no se revela. Se gasta como una vela que sigue encendida aun cuando la cera ya no alcanza. Había hábitos cuidadosamente doblados, libros abiertos en páginas subrayadas con lápiz gastado, una taza de barro aún tibia junto a una ventana estrecha. Pequeñas señales de continuidad que, sin saberlo, comenzaban a parecer reliquias. El monasterio respiraba despacio, sosteniendo su propio pulso, mientras quienes lo habitaban sentían una presión suave en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento. Algo precioso, algo construido con años de disciplina y silencio, estaba aflojando su amarre al mundo. Nadie miró directamente al volcán, pero todos sabían dónde estaba. Su presencia no necesitaba imponerse. Había crecido con ellos, vigilante, constante, aceptando oraciones sin prometer respuestas. En su sombra habían aprendido a vivir con poco, a hablar con cuidado, a amar sin nombrarlo. Esa mañana, la montaña parecía más cercana, no en distancia, sino en intención. No pedía sacrificio ni huida. Solo esperaba, como esperan las cosas inevitables. El tiempo avanzó sin marcarse en relojes. Cada gesto tenía el peso de lo último, aunque nadie se atreviera a reconocerlo. Un monje cerró una puerta con suavidad excesiva. Otro apagó una vela que aún podía arder. No hubo lágrimas. El dolor, cuando llega así, prefiere esconderse. Y mientras el sol subía un poco más, sin entusiasmo, la sensación persistía, firme y callada, de que algo ya estaba siendo entregado, no a la historia, ni a la montaña, sino a un vacío que comenzaba a abrirse lentamente, con la paciencia de la fe cuando aprende a soltar. Popocatépetl no rugía, y esa era quizá la señal más inquietante de todas. Permanecía inmóvil, cubierto por una calma antigua que no prometía nada. Desde las pendientes altas, la nieve se derretía con lentitud, formando hilos de agua que desaparecían antes de llegar al valle, como pensamientos que no alcanzan a convertirse en palabras. La montaña observaba sin mirar, presente de una forma que no exigía atención, pero que tampoco permitía olvido. Los monjes habían aprendido ese lenguaje con los años, no a través de libros, sino de la repetición diaria de un mismo paisaje que nunca era igual. Cada amanecer traía una variación mínima, una sombra nueva, una grieta que parecía haberse ensanchado durante la noche. Caminar por esas laderas era hacerlo con cuidado, no por temor, sino por respeto. La tierra bajo los pies descalzos estaba viva, tibia en algunos puntos, fría en otros, como si respirara con un ritmo propio. Los monjes sentían ese pulso en silencio, y lo aceptaban como parte de su vocación.
No se preguntaban por qué la montaña seguía allí, ni cuánto tiempo lo haría. La fe que los había llevado hasta ese lugar no buscaba certezas, solo permanencia. Algunos pasaban más tiempo en oración, no con desesperación, sino con una atención nueva, más lenta. Las palabras se repetían, pero el silencio entre ellas se alargaba. Otros permanecían fuera, mirando el perfil del volcán recortado contra el cielo, siguiendo con la vista las columnas invisibles de aire que subían desde su cima. No era vigilancia. Era compañía. Vivir junto a Popocatépetl significaba aceptar que hay fuerzas que no se explican y que, aún así, forman parte de la vida cotidiana. A veces, un rumor profundo recorría el suelo, apenas perceptible, como el paso lejano de algo enorme que decide no mostrarse. Nadie lo comentaba. No por negación, sino porque nombrarlo habría sido una forma de romper el acuerdo tácito entre la montaña y quienes la habitaban. El monasterio existía allí por esa confianza silenciosa, por la idea compartida de que la presencia basta, incluso cuando no hay promesa de protección. En los muros exteriores, la piedra estaba marcada por el viento y la ceniza antigua. No eran cicatrices visibles, sino una textura distinta, un desgaste que hablaba de tiempo más que de peligro. Los monjes solían apoyar la frente contra esas paredes después de las vigilias nocturnas, sintiendo el frío asentarse en la piel, recordándoles que el cuerpo también escucha. En esos momentos, la montaña parecía inclinarse apenas, como si reconociera el gesto sin responderlo. El día avanzaba sin sobresaltos. Las nubes se deslizaban con lentitud, ocultando y revelando la cima en un movimiento repetido que nadie se cansaba de observar. Había una belleza sobria en esa constancia, una enseñanza que no necesitaba palabras. Permanecer no siempre significa quedarse. A veces es solo estar dispuesto a no moverse cuando todo alrededor cambia de forma. Sin embargo, algo empezaba a tensarse en el aire, no como una amenaza, sino como una pregunta sin formulación. La montaña seguía allí, inalterable, pero su silencio parecía más profundo, más atento. Los monjes lo percibían en los detalles, en la manera en que el eco se apagaba antes de tiempo, en cómo los pasos sonaban distintos sobre la grava. No era un llamado ni una advertencia. Era la presencia de una elección que se acercaba sin prisa, con la paciencia de aquello que sabe que será escuchado, incluso si nadie se atreve a responder en voz alta. Abajo, más allá de las laderas cubiertas de niebla, el país se movía con una inquietud que no alcanzaba a verse desde el monasterio, pero que se sentía en el aire como un pulso irregular. México atravesaba un tiempo de ajustes silenciosos, de heridas recientes que aún no encontraban reposo. Las palabras revolución y cambio flotaban en conversaciones ajenas, viajaban con los comerciantes, con los pocos peregrinos que todavía se atrevían a subir, y se detenían en el umbral del monasterio sin terminar de entrar. Los monjes escuchaban sin preguntar, conscientes de que el mundo exterior siempre termina por encontrar la manera de hacerse presente, incluso en los lugares dedicados al retiro. Las visitas se habían vuelto escasas. Los rostros que llegaban traían una expresión distinta, una mezcla de cansancio y urgencia que contrastaba con la lentitud del lugar. Algunos pedían agua, otros descanso, otros solo silencio. Pocas veces hablaban de lo que ocurría más allá, pero sus cuerpos lo decían todo. Había en ellos una prisa que no pertenecía a la montaña. Al partir, dejaban atrás algo más que huellas en el polvo, una sensación de ruptura, como si el mundo hubiera cambiado de dirección sin avisar. Dentro del monasterio, las conversaciones se acortaron. No por miedo, sino por una comprensión compartida de que ciertas cosas no necesitan ser dichas para ser entendidas. Los monjes sabían que la fe había sobrevivido a imperios y caídas, a reformas y olvidos, pero también sabían que cada época exige una forma distinta de resistencia. La suya había sido el silencio, la constancia, la permanencia. Ahora, esa misma permanencia comenzaba a sentirse frágil, no como una falla, sino como un vidrio sometido a demasiada presión invisible. En las noches, algunos permanecían despiertos más tiempo del habitual, no rezando, sino escuchando. Desde lejos, a veces llegaban sonidos apagados, imposibles de identificar con claridad, ecos que podían ser viento o algo más. Nadie buscaba confirmación.
La incertidumbre formaba parte del paisaje, igual que las luces lejanas que parpadeaban en el valle y desaparecían antes del amanecer. El mundo seguía girando, ajeno a la disciplina del monasterio, y esa indiferencia pesaba más que cualquier amenaza concreta. La idea de ser testigos comenzaba a doler. No por cobardía, sino por agotamiento. Ser testigo implica permanecer cuando otros se van, sostener la mirada cuando todo invita a cerrarla. Algunos monjes, los más jóvenes, observaban los caminos que descendían del volcán con una curiosidad contenida. Los más antiguos los miraban en silencio, reconociendo en ellos una pregunta que no había existido antes. No había reproche. Solo una aceptación lenta de que el mundo ya no pedía guardianes, sino participantes. La fe, acostumbrada a resistir, empezó a sentirse liviana, como si pudiera desprenderse con un gesto involuntario. No se quebraba, no se desmoronaba. Simplemente dejaba de anclarse con la misma fuerza. En los rezos colectivos, las voces seguían siendo firmes, pero había pausas más largas entre las palabras, respiraciones que no regresaban al mismo ritmo. El monasterio continuaba cumpliendo su rutina, pero algo en su centro se había desplazado apenas, lo suficiente para que todos lo percibieran sin señalarlo. Fuera, el país avanzaba entre reconstrucciones y silencios impuestos, aprendiendo a vivir con lo que no podía resolverse. Esa tensión, aunque distante, se filtraba en la piedra, en el agua, en el aire mismo. Los monjes lo sabían, no como una amenaza directa, sino como un recordatorio de que ningún lugar está completamente al margen de su tiempo. Y así, entre la montaña que observaba y el mundo que exigía movimiento, el monasterio quedó suspendido en un equilibrio delicado, sostenido por una lealtad profunda que comenzaba, sin estruendo, a desgastarse. La noche llegó sin anuncio, como si siempre hubiera estado esperando su turno. El cielo se cerró lentamente sobre el monasterio y la oscuridad se asentó con una suavidad engañosa. Dentro, las velas fueron encendidas una a una, no por ceremonia, sino por costumbre. La luz temblorosa dibujó sombras alargadas en los muros, figuras que parecían moverse aunque nadie caminara. Era una vigilia como tantas otras, y sin embargo, cada gesto llevaba un peso distinto, una atención contenida que nadie nombraba. Los rostros permanecían serenos, pero en los ojos había una profundidad nueva, como si estuvieran mirando algo que no se encontraba en la habitación. El silencio no era completo. Se escuchaba el leve crujir de la madera, el roce de la tela al ajustarse sobre los hombros, la respiración compartida de quienes habían aprendido a vivir juntos sin necesidad de palabras. Las oraciones se sucedían con la misma cadencia de siempre, pero entre una y otra quedaba un espacio más largo, un vacío que no pedía ser llenado. Algunos mantenían las manos juntas durante más tiempo, otros las dejaban descansar sobre las rodillas, aceptando el cansancio sin resistencia. La fe, esa noche, no se mostraba como fortaleza, sino como permanencia. Las velas comenzaron a consumirse despacio. La cera caía en gotas irregulares, formando pequeños ríos blancos sobre los candelabros. Nadie las reemplazó cuando se apagaron. No era descuido. Era una forma de atención distinta, una manera de permitir que la luz hiciera lo que debía hacer. En la penumbra creciente, los contornos se volvieron imprecisos. Los muros parecían alejarse. El tiempo dejó de medirse. No había urgencia ni espera, solo un estar compartido que se sostenía por sí mismo. Algunos cerraron los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor. Otros mantuvieron la mirada fija en el suelo de piedra, siguiendo las líneas desgastadas que se cruzaban como caminos antiguos. Nadie se movía. Nadie parecía necesitarlo. El monasterio entero parecía contener la respiración, consciente de que cualquier sonido podría romper algo frágil, aunque nadie supiera qué era. Afuera, la montaña permanecía invisible, pero presente, como una sombra que no necesita forma. Cuando la última vela se extinguió, no hubo señal que marcara el final. La oscuridad simplemente ocupó su lugar. En ese instante, las miradas se encontraron brevemente, no para despedirse, sino para reconocerse. Años de convivencia habían creado una comprensión silenciosa, una lealtad que no dependía de promesas ni palabras. Cada uno sabía quién era el otro, y eso parecía suficiente.
No hubo abrazos ni gestos solemnes. La contención se expresó en la quietud. Más tarde, sin que nadie diera la orden, algunos se levantaron con cuidado. Las puertas se cerraron sin ruido. En los pasillos, los hábitos quedaron colgados en sus sitios habituales, alineados con una precisión tranquila. Los libros permanecieron abiertos sobre las mesas, marcados por páginas que no serían retomadas. Una taza quedó junto a una ventana estrecha, el vapor disipándose lentamente en el aire frío. Todo estaba en su lugar, como si la vida continuara sin interrupción. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtró por las rendijas, tocando superficies conocidas sin encontrar cuerpos que la recibieran. El monasterio seguía allí, intacto, sosteniendo su forma con dignidad. Pero algo esencial había cambiado. El latido humano que había dado sentido a cada muro ya no estaba. No había señales de prisa ni de conflicto, solo una ausencia completa, profunda, que no reclamaba atención. La vigilia había terminado sin ser clausurada, dejando atrás un espacio suspendido, cargado de una devoción silenciosa que se retiró sin ruido, como quien apaga una luz que ya no es necesaria. Años después, el monasterio permanecía en pie, inmóvil, como si hubiera resistido más por obstinación que por estructura. Las paredes de piedra habían oscurecido con la lluvia y el tiempo, pero seguían firmes, conteniendo el vacío que ahora definía cada sala. Los pasillos, antes recorridos por pasos que llevaban rezos y conversaciones, se habían vuelto corredores de silencio. El viento recorría el lugar sin encontrar resistencia, entrando por ventanas abiertas que nadie cerraba y saliendo por puertas que ya nadie cruzaba. La montaña seguía allí, vigilante e indiferente, y con cada amanecer y cada noche mantenía la promesa de constancia que nunca necesitaba expresar. Los objetos permanecían como testigos mudos de una vida que había dejado de existir. Libros abiertos sobre mesas polvorientas, páginas que todavía sostenían marcas de lápiz, hábitos colgados con cuidado, una taza de barro olvidada junto a una ventana. Todo estaba en su sitio, pero vacío de presencia. La luz de la mañana entraba en los corredores con suavidad, iluminando detalles que antes habrían pasado inadvertidos, una grieta en el suelo, la textura de la piedra, el rastro de pasos que ya nadie podría recorrer. Cada rincón parecía recordar a quienes alguna vez lo habían habitado, pero de forma tenue, como un suspiro que se disuelve en el aire. El aire, cargado de ceniza y humedad, llevaba un murmullo apenas perceptible, la memoria de voces que no se oían desde hacía años. Algunos visitantes ocasionales hablaban del eco de cantos antiguos, de la sensación de que algo o alguien aún estaba allí, aunque nadie pudiera comprobarlo. La montaña, siempre presente, parecía aceptar la ausencia sin juicio, manteniendo la observación constante de lo que ya no requería vigilancia. Su tamaño y su paciencia le daban un sentido de eternidad, y el monasterio, aunque deshabitado, parecía formar parte de esa misma permanencia. La historia de la desaparición se transmitía de manera fragmentaria entre los pueblos cercanos, pero nadie podía completarla. Cada relato aportaba un detalle distinto, un olor en el aire, una puerta que se cerró sola, un viento que parecía susurrar. Nadie hablaba de culpabilidad ni de tragedia evidente, el vacío era suficiente para sostener la memoria. La montaña y el monasterio guardaban silencio, dejando que los detalles y los recuerdos fueran los que llenaran los vacíos con una presencia tenue, intangible, que no podía ser tocada ni nombrada. Dentro del monasterio, la quietud se había vuelto casi tangible. Los espacios abiertos, los patios, los corredores y las habitaciones respiraban un ritmo pausado, sostenido por la ausencia. No había necesidad de palabras para entenderlo, cualquiera que ingresara lo percibía al instante. Era un lugar donde la devoción y la lealtad que alguna vez lo habían animado seguían flotando en el aire, aunque sin cuerpo, sin voz, sin mirada que la sostuviera. La fidelidad que los monjes habían mantenido, la fe que los había unido y la decisión silenciosa de retirarse del mundo habían dejado un rastro que no desaparecía, como un eco que persiste cuando el sonido ya ha cesado. El vacío que permanecía no era solo la ausencia de cuerpos, sino la permanencia de lo vivido, de lo amado y de lo elegido. Cada rincón del monasterio conservaba la memoria de gestos discretos, de manos juntas, de miradas compartidas y silencios sostenidos.
Todo había sido entregado al tiempo y a la montaña, y en esa entrega había una dignidad profunda que seguía resonando. La desaparición de los monjes no había dejado un final visible, sino un espacio abierto donde la lealtad, la fe, la paciencia y el silencio se entrelazaban para formar un testimonio silencioso de vidas que se habían retirado con cuidado y respeto, dejando atrás únicamente un vacío lleno de memoria y reverencia.